Hola, ¿qué tal hermanos? Bendecido día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestros estudios bíblicos. Los vamos a estar llevando a cabo los días jueves. Debido a esta pandemia vamos a estar subiendo el material a nuestro Facebook y al grupo de WhatsApp. Así que estén atentos para poder participar en esto que se llevará a cabo, este estudio bíblico, que seguramente será de mucha bendición, así como lo ha sido para mí. Es un placer enseñarles un poco, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido en estos años de estudio. Así que, sin más, pues comencemos. Hay que recordar que la Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No quiero decir con esto que uno sea más importante que el otro, ¿ok? Simplemente se hace esa división. ¿Pero por qué se hace esa división? Bien, el Antiguo Testamento, recordemos que fue escrito antes de Cristo, ¿ok? Y el Nuevo Testamento fue escrito ya cuando Jesús llegó, ¿ok? La promesa del Antiguo Pacto es cumplida en el Nuevo Testamento, ¿ok? Está inmerso Jesucristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A medida que el Antiguo Testamento llegaba a su fin con Malaquías, existió un periodo que duró aproximadamente más de 400 años. Pero, ¿cómo se llamó este periodo? Este periodo lo conocemos como intertestamentario. Es decir, hubo un entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro de ese periodo de 400 años, observamos que el pueblo judío se encontró disperso, ¿ok? Algunos de ellos se encontraban en Siria, otros de ellos se encontraban en Egipto, otros de ellos en Jerusalén y muchos más de ellos en las ciudades cercanas al Mediterráneo. Bien, ¿y cómo se llama esta dispersión de judíos? ¿Cómo la encontramos en la historia? A esto se le conoce como la diáspora judía. Dentro de ese periodo, y al estar los judíos dispersos, existió gran idolatría por parte de ellos, pues estaban influenciados por las culturas que existían. Una de ellas fue la cultura griega, ¿ok?, la que trajeron los romanos. Incluso por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué creen? Pues sí, porque el emperador obligaba e hizo oficial el lenguaje griego. A pesar de que los judíos hablaban su lenguaje hebreo, tenían por obligación que hablar en lengua griega. A pesar de la idolatría y de lo difícil que estaba pasando el pueblo judío, existió también una porción de este pueblo que aún mantenía las esperanzas, que aún mantenía esa espera de su Redentor, de su Salvador. Y estoy hablando de la venida de Cristo. Recuerdo aquel texto en Génesis 3 que dice que de la simiente de la mujer, de la simiente de Eva, de la descendencia de Eva, iba a salir el Salvador. Pero, ¿habías escuchado la palabra evangelio? ¿Qué significa evangelio? Bien, vayamos al griego. Traducido, esto significa buenas noticias o buenas nuevas. Quizás estés más relacionado con el término buenas nuevas. Así que ahora ya conoces por qué se nombra evangelio. Entonces, el Evangelio de Mateo corresponde a uno de los 4 que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿quién fue el autor del Evangelio de Mateo? Sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, así que yo creo que no tenemos duda en saber que toda la palabra fue inspirada por Dios. Pero, ¿quién fue aquel inspirado por Dios para escribir este evangelio? Bien, a pesar de no existir un documento oficial que nos marque o que nos diga que Mateo, uno de sus discípulos de Cristo, fue el autor de este evangelio,
Los teólogos estudiosos adjudican la autoría a este discípulo Mateo. Bueno, pero ¿quién fue Mateo? Sabemos que Mateo, antes de convertirse en discípulo de Cristo, él era un cobrador de impuestos, era un judío que cobraba los impuestos al servicio de Roma. Lo podemos encontrar también por el nombre de Leví, hijo de Alfeo. Eso lo encontramos en Lucas. Cuando Mateo es llamado por Cristo en Capernaum, él obedece al instante. Ahora veamos la fecha. Es probable que la referencia más antigua que encontremos del Evangelio de Mateo haya estado en la carta escrita a Esmirna, esto en el año 110 después de Cristo. Por lo tanto, una fecha aproximada puede ser que entre los años 64 y 70 haya sido escrito el Evangelio de Mateo. Entonces, Antioquía de Siria es el lugar más probable para la cual haya sido dirigido este evangelio, lo cual también para la iglesia que estaba ahí es posible que se haya escrito originalmente para esta congregación. La congregación de Antioquía era de origen mixto. Esto explicaría los problemas de legalismo que Mateo aborda de manera especial, pues al haber sido escrito este evangelio de una manera muy judía, podemos entender el por qué lo estaba escribiendo de esta manera, enfatizando el cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesús. Mateo entonces nos muestra a Jesús como rey, pero también enfatiza en la inclusión de los gentiles al cuerpo de la iglesia, de tan anhelado Mesías. Bien, pero ¿qué estaba pasando en esa época? ¿Qué estaba pasando en esos años? Recordemos que una noche del año 64, Roma se incendia, el incendio avanza, no es controlado, y este personaje tan peculiar culpa a los cristianos del incendio ocasionado en Roma. Posteriormente, al inculparlos, sucede la primer persecución de cristianos. Este Nerón fue de verdad un hombre terrible para los cristianos porque los persiguió, los quemó, incluso los ocupaba como antorchas para alumbrar sus calles. Era de una mente bárbara y retorcida. Por ahí del año 66 y 73, en ese periodo, se vivió la primer guerra judeo-romana. Hubo en la historia 3 guerras de este tipo, pero la primera se llevó en ese periodo. Ya en el año 70 está la destrucción del templo en Jerusalén. Los romanos ganan la batalla destruyendo el templo de Jerusalén. El tema central entonces del Evangelio de Mateo es que muestra a Jesús como rey, pero también aquel rey de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque cuando habla en los primeros versículos de la genealogía de Jesús, empieza diciendo que viene desde la descendencia de Abraham. Entonces, ahí con eso Mateo nos dice que efectivamente Jesús es descendiente de esta generación, ¿verdad? De esta simiente prometida. Vemos el mensaje inicial de arrepentimiento a la luz de la llegada del reino, pero también vemos ese mensaje hasta el final del Evangelio. Mateo sostiene que Jesús cumple las profecías, las funciones, los acontecimientos históricos y otros patrones del Antiguo Testamento que se cumplían a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús es el legítimo heredero del trono de David, es el legítimo rey, es el legítimo Mesías y es el Salvador. Bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Con eso terminamos la breve introducción del Evangelio de Mateo. Continuaremos el siguiente jueves, ahora sí, con el primer capítulo y los primeros versículos del Evangelio. Estemos atentos al material que vamos a estar subiendo
a nuestras redes sociales y al grupo de WhatsApp. Así que, bueno, me despido. Un abrazo, los quiero mucho. Bendiciones.